Estamos con Al Otro Lado, una formación histórica del rock madrileño en su propio local de ensayo, y vamos a conocer toda la actualidad del grupo con casi la totalidad de sus componentes. Lo primero, por supuesto, para nuestros lectores y espectadores es que os presentéis. Algunos ya os conocemos bien, pero hay caras nuevas en la formación. Bueno, pues yo soy José Antonio Sánchez y soy el nuevo guitarrista de Al Otro Lado. Muy bien, mi nombre es Alan Baschetti y soy el nuevo batero, el batería. Yo soy Fernando Jorge y soy el otro guitarrista. Bueno, yo soy el otro Fernando y soy el bajista. Yo soy Jorge Gadea y soy el nuevo vocalista de Al Otro Lado. Antes os comentaba que hay muchos acentos distintos en este grupo. Sí. ¿De dónde sois? Yo de Argentina. Yo de Venezuela. Y Sí, el somos resto como la ONU. el resto del foro. De Moratalá. De Leganés. De Madrid. Muy bien, vamos con la historia de Al Otro Lado, porque evidentemente es una referencia longeva en nuestra escena, pero que ahora mismo quizás no tenga mucho que ver con esa primera etapa, y que nos ubica por el disco que editó Rimmer Rock, que yo creo que ahí sí tuvisteis bastante nombre. Luego hubo otro que lo publicó Santo Grial, con lo cual se puede considerar un producto de la industria como tal, porque era una compañía potente. Y muchos años después tenemos una especie de 2.0 de Al Otro Lado. ¿En qué consiste esta nueva etapa y qué tiene que ver con la anterior? Bueno, la nueva etapa del Otro Lado consiste básicamente en un ejercicio de cabezonería, de no querer someternos a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, los antiguos miembros de Al Otro Lado se contó con ellos, se les preguntó antes de iniciar esta nueva etapa, pero bueno, están en otras formaciones, están a gusto, tienen otros proyectos abiertos y como digo, pues por cabezonería, en el caso mío me sentía con un gran vacío porque no existía la banda, no dejábamos de recibir muestras de cariño y escritos de gente que nos decía que por qué no sacábamos más material. Y yo conocí a Jorge Gadea hace muchísimos años, le conozco, es un grandísimo cantante, siempre me ha fascinado su voz, y siempre que nos encontrábamos y lo hablábamos, decíamos, tenemos que hacer algo juntos y tal, ¿no? Le comenté la idea de hacer renacer a la banda y le ilusionó, le pareció que podíamos intentar probarlo, grabamos un par de temas, vimos que funcionaba la conexión entre la música y la voz. Y bueno, tratando de rescatar algunos de los temas que en su día no pasaban el corte y no estaban incluidos en el primer disco ni en el segundo, y luego otro montón de temas que son totalmente nuevos, compuestos hace muy poquito tiempo, son totalmente frescos. ¿E incluso la denominación del grupo parece otra, o es que lo leemos mal? ¿Hay que leerlo Al Otro Lado 3 palabras, una sola palabra? ¿Cómo es ahora? Yo creo que más bien fue idea mía, ¿no? Al otro lado, tú pones en un buscador Al Otro Lado y te pueden aparecer 1000 cosas. Entonces, a mí me gustan más los nombres directos que te entren directamente en la cabeza. Entonces, Al Otro Lado como palabra única es como más directo, más impactante, más que puede llegar más al espectador, y pensamos que era una buena idea. Entonces, bueno, como era un resurgir de sus cenizas Al Otro Lado, pues lo vimos viable y así se hizo. Era un buen momento y un buen motivo para hacer una actualización del nombre. Ya que era un proyecto nuevo, partiendo de la base de Al Otro Lado, dijimos, vamos a hacer un renacer por completo, volverlo a intentar ahí a tope. AOL, que no AOR. Claro. No tenéis nada que ver con el AOR, o sí, un poco, ¿no? Bueno, todos somos degustadores de AOR, los más viejos más todavía, pero no es un juego de palabras, es simplemente a la hora de hacer un logotipo, pues cogen las 3 letras principales y hacer una imagen que no sea siempre la palabra completa a la hora de hacer camisetas, hacer presentaciones, vídeos, lo que sea. Eso es. Luego hablaremos de estilos, etiquetas y demás, pero de momento vamos con el disco Donde Nadie Puede Oírte, que es un disco, entiendo yo, que ambicioso, al menos en la primera escucha, porque tiene su prólogo, su interludio, su epílogo, como en la literatura, y entre medias pues 11 temas de rock sinfónico, rock progresivo, hard rock. Bueno, la verdad es que después de tantos años de silencio y de tantos años de dejar un poco abandonada a la gente que le gustaba nuestra música, a nuestros seguidores, la idea de hacer un disco un poco más trabajado, con más variación de temas, incluso con esos 3 momentos, prólogo, interludio y epílogo, era un poco ofrecerles algo más interesante, algo como una obra
que diera un punto de partida nuevo a esta formación musical, ¿no? Entonces que fuera eso, como un libro o como una película que tiene un principio y un final y hay unos nexos de unión, para que la gente realmente se sintiera que, bueno, aunque la espera haya sido larga, haya podido merecer la pena. Realmente comentar también que es un disco que se ha hecho con tranquilidad, con tiempo, entonces nos hemos podido más esmerar a la hora de hacer un disco como realmente nosotros hemos querido, ¿no? Entonces la presión del tiempo, como no ha existido, yo creo que ha sido un trabajo muy elaborado y que realmente ha quedado como hemos querido que quede. La producción la firma el grupo al completo, aunque luego de lo que es la grabación y mezcla, en los créditos encontramos a Fernando. ¿Cómo se ha repartido el trabajo? Luego también la masterización pues se ha efectuado por parte de otra persona en otros estudios. ¿Cómo ha sido ese reparto de tareas? Bueno, la producción, sobre todo a nivel artístico, ha sido al 50% entre Jorge y yo. Es decir, yo tenía escritos muchos temas que le proponía a él y él desde su visión particular, porque ha estado en muchas bandas, tiene unas influencias musicales distintas a la mía, le ha aportado su propia seña de identidad. Por eso me parecía importante realzar que lo que es la producción, tanto en este disco como en los anteriores, corresponde a la banda entera. Lo que ocurre es que en este caso los miembros que están aquí, tanto Alan como José como Fernando, aún no pertenecían a la banda. El grupo, o sea, el disco lo grabamos entre Jorge y yo. Y luego el tema de la grabación, pues ha sido un poco empezar con el proyecto desde cero, empezar desde la primera fase al piano, con un papel, letra, pasar a intentar aprender a manejar equipo, a comprar equipo para grabarlo nosotros, y al final sí que le cedimos el máster a un estudio externo, por el tema de que él y yo estábamos, quieras que no, impregnados y contaminados del sonido desde el principio de la formación de las canciones hasta el final. Entonces, si había algo muy descarado, podía ser que se nos pasara. Estábamos demasiado implicados. Una tercera opinión pensamos que no venía mal para que dieran un punto de vista externo a lo que nosotros llevábamos sufriendo contaminación de lo que nosotros habíamos mamado. Entonces pensábamos que una tercera opinión era buena. Nos venía bien el apoyo o el último retoque de una oreja fresca, una oreja que no conociera el proyecto para dar el último toque sonoro. Y es una obra muy de sus autores porque prácticamente no hay colaboraciones más que 3 y 2 de ellas en la instrumental Cecilia y el Carmanauta. Sí, bueno, sí que hemos tenido amigos muy cercanos que han estado muy pendientes del lanzamiento, pendientes de la creación, y pues a mí sí me gustaría colaborar con algo. Entonces, bueno, se les ofreció varias opciones y ha habido en este caso 3 amigos que han colaborado haciendo unos solos en algunas canciones. En Cecilia el Carmanauta, pues un amigo mío, muy amigo con el que tengo otro grupo, hizo un solo con un bajo Freldes, que además fue idea suya. Estaba yo un día hablando con él, pues voy a hacer un solo de guitarra, pero no se me ocurre nada, y me dijo, ¿por qué no haces un solo de bajo fretless, que puede quedar muy innovador? Y como él es bajista, le dije, ¿y por qué no lo haces tú? Y dijo, pues venga, y lo hizo. También habéis, bueno, elegido, no sé si se puede considerar que los videoclips son los hipotéticos singles. Es curioso también porque cuando ahora mismo es tan difícil divulgar este tipo de música, hay bandas que dicen, no, segundo single, tercer single, cuarto single. Yo creo que ya el concepto de single también está un poco devaluado, ¿no? Pero ¿serían los 2 temas más destacados aquellos que tienen su soporte audiovisual? Seguramente el segundo sí, el primero fue más un poco también lo que comentábamos antes, prueba y error. Estábamos aprendiendo a hacer el disco y también a hacer videoclips. De hecho, el primer videoclip se terminó mucho antes de acabar el disco. ¿Qué fue el del tema? El del tema en el suelo. En el suelo. Es un poco el tema que más reflejaba, o intentábamos reflejar en él, la situación en la que se encontraba el grupo. Un poco abandonado, un poco perdido, y por eso nos apetecía empezar con él. Luego el segundo es uno de los temas que creemos que a la gente más le va a gustar, ¿no? Más le va a hacer mover un poco el pie cuando lo escuchen, que es el tema de Cuanto más bebo. Un disco, por cierto, que con canciones así cada vez se hace más apetecible, va ganando con las escuchas y no llega a ser comercial, sino bueno, es decir, de calidad. No sé, ¿os han llegado un poco esas impresiones de quienes pues lo escuchan una vez, 2 veces, 3 veces? Yo creo que es un disco que hay que escucharlo varias veces para realmente saborear todo lo que tiene, tanto musicalmente como la voz de Jorge, sobre todo. Es verdad que el contenido de las canciones, las letras, que son por parte de Fernando, cuando decimos que es un disco que merece la pena escuchar 2 veces, yo por lo menos lo digo también referente al significado de las canciones. O sea, están muy trabajadas, muy elaboradas y tienen mucho que decir.
Entonces es un trabajazo que ha hecho Fernando y lo valoró, vamos, es súper importante. Que un grupo, aparte de la música que haga, que nos guste o no nos guste, que tenga contenido. Que no sea solamente de música, que sea también profundo, denso, que tenga más que música. Y yo creo que este disco lo tiene. En este caso además lo habéis editado físico en un digipack muy digno y muy apetecible, donde además hay una introducción escrita, reflexiones de un carmanauta, con lo cual pues el oyente está obligado a hacerse con el CD, ¿no? Porque si no, no se va a enterar de esa parte de la historia, le falta el prólogo al prólogo musical. Yo creo que la idea de hacer el CD ya no es por vender CDs, porque hoy en día ya casi nadie tiene CDs, pero quizás sí pueda ser un recuerdo melancólico a lo que un día fue el decir, vamos a grabar un CD, y tenerlo en formato físico, pues también para mí era una ilusión tenerlo, porque hoy en día ya sabemos que funciona mucho el tema de Spotify, de Apple Store, tal. Pero yo creo que sí venía bien también tenerlo en formato físico. Es un modo de presentación. También una manera de no olvidarnos del oyente friki, y me incluyo yo. Yo cuando un disco me apasiona, lo quiero tener físico. Y si además tiene el libreto en el que me cuenta cosas, lo quiero leer, y aunque sea en inglés, ¿no? Entonces ahí el oyente que lo quiera tener de manera rápida en redes sociales, bajarlo en streaming, lo que sea, lo va a tener. Pero el que quiera tenerlo físico y leérselo, también lo tiene. Eso es. Porque además las letras pues tienen una buena carga de crítica, de conciencia social, que es un punto de vista que parece mentira, pero en nuestra música se está perdiendo en los últimos años. Esos mensajes no se los está llevando, se los ha llevado ya, de hecho, algún que otro estilo que nada tiene que ver con nosotros, como quizás el rap en su dimensión más drill o más de trap sucio, etcétera, ¿no? Estas letras no son macarras, pero bueno, sí tienen bastante miga. Es que lo hablábamos una vez Jorge y yo, de que realmente cuando vas a ver una película o lees un libro, lo que más te atrapa, aparte de lo bueno que sean los actores, efectos especiales, tal, es el contenido, el guión, que te cuente una historia que sea interesante. Y a nosotros nos parece que la música rock es muy fuerte y nos ofrece una plataforma excelente para poder ese mensaje mandarlo con toda la potencia que se merece. Entonces, el pasado de las princesas, los piratas y los dragones estuvo muy bien cuando teníamos 14 años, pero aquí ya peinamos canas todos. Bueno, Jorge no, pero podría, ¿eh? Fernando tampoco. Todos los chavalines, ya estoy ya pasando la barrera. Bueno, ¿a qué público va dirigido al otro lado? Os lo comento porque a mí me ha sonado mucho, y me voy a mojar un poco, a los excelsos Dry River, grupo pues de prestigio ahora, absolutamente. Cuando os aceleráis parece que suena a Tierra Santa también un poco, ¿no? Que es bastante curioso. Y por supuesto Asfalto, que no deja de ser classic rock en castellano, ¿no? ¿Esos nombres os ponen los pelos como escarpias o no? ¿O claro. algo sí hay de todo esto? No intencionadamente, pero claro, es las influencias del rock que hemos escuchado todos, claro que está. Es decir, hacer cualquier cosa, sea música, sea pintura, sea edificios, se aprende de los maestros, está claro. Yo particularmente no lo veo destinado para un tipo de gente, puede ser fácilmente trasladable a cualquier tipo de persona. A mí, por ejemplo, me gusta mucho tipo de música, de rock, de música clásica, entonces no creo que esté destinado para un tipo de personas o un tipo de estilo, tal. Yo creo que va destinado para todo aquel que lo disfrute, que le guste, que escuche esa amiga que tiene el disco y que lo sienta, ¿no? Exacto, para todo público, creo, y cada uno lo interpretará, depende de su vivencia y su forma de ver las cosas. Y lo que es muy importante es que conmueve, y cuando algo conmueve es bueno en cuanto al contenido de las letras. ¿Tenéis pensado llevarlo al directo? Evidentemente, sí, ¿no? Porque por yo pensaba que me iba a encontrar con solo 2 personas y aquí estamos 6 y aún falta un músico todavía, ¿no? Sí, cierto. En un principio era un proyecto como los está viendo muchos, casi unipersonal o de mero estudio, porque también ha habido un fenómeno en los últimos años de gente que dice, mira, quiero hacer mi música, yo me la pago, yo me la edito, y no está el mercado como para poder hacer actuaciones más que 1 o 2 o algo así, ¿no? Pero veo que el concepto de al otro lado ha cambiado ahora mismo, en 2023, y os planteáis llevarlo al directo. Se está haciendo ahora mismo algunos acústicos, se está empezando a montar el eléctrico, y esperemos que en nada estemos ya en los escenarios dando guerra. La idea siempre ha sido conectar, y la conexión que hay en directo con el público es imprescindible a nuestro juicio.
Se me olvidó preguntaros antes si era un disco conceptual, si hay que entenderlo así, tanto en lo musical como en el contenido de las letras o no, o cada canción funciona con independencia de la anterior, de la posterior. Tiene quizá un rasgo de conceptual por el tema de los nexos que tiene, pero sí que es verdad que aborda temas muy diferentes. Entonces, yo creo que funciona un poco de las dos maneras. Tienes sí que invitamos con los 3 leitmotivs que hay, invitamos al oyente a que haga un viaje al interior para encontrarse a sí mismo, es la idea del disco, cerrar los ojos, unos buenos cascos, escucharlo y a ver a dónde te lleva, pero es verdad que no queríamos que fuera un disco monotema, sino que cada uno de las canciones aborden una temática distinta. Aunque con un mismo espíritu. Exactamente. Bueno, habéis tenido la deferencia de tocar ahora para nosotros algunas cosas acústicas. Contadnos qué vais a interpretar, qué habéis elegido. Pues no sé, no hemos elegido nada. No hemos elegido nada, pero alguna tocamos. ¿O? Claro, seguro que sí, aceptamos peticiones, ¿eh? Ahora vemos. Ahora lo miramos, esto luego lo cortas, pero ahora lo miramos. Sí, sí. Bueno, y un último mensaje pues de invitación a quienes no os conocen y puedan tener un poco la curiosidad de indagar en vuestra música. ¿Qué les recomendaríais? Que se fueran los discos anteriores, ya están todos afortunadamente en la gran plataforma de reproducción en línea, o no, o directamente se puede entrar con el último disco y tranquilamente pues disfrutar de vuestra música, la que estáis haciendo ahora. Creemos que los 3 discos son muy merecedores de escucharlos, pero quizá este disco sea el que aporte más, me atrevería a decir, es más maduro y se nota, está más trabajado, ha llevado más tiempo componerlo y más tiempo grabarlo, entonces creemos, o yo creo por lo menos, que es el disco que más puede atrapar al nuevo público que no conozca al otro lado. A los que ya lo conocían, yo creo que les va a gustar igual que los demás discos. Pues esto era todo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra generosidad y espero que hayáis estado cómodos. Sí. Y ahora nada, ahora... Como en casa. Claro. Qué más cómodo que aquí. Claro. Y ahora pues hacer lo que mejor sabéis hacer, que es música. Estupendo. Muchas gracias, hasta la siguiente. Adiós. Gracias a vosotros.